Ah. Foi? Ahí. Oiê, Hola. Listo. Hola, ¿cómo están? bem, você tá bem? Bien, sí, todo chévere. Que bom. Solo sin entender Instagram, bien. Somos muy malos con Instagram, como verás. La Liga Ujú. Tensa, muy mala con Instagram. Vocês não têm o Instagram da Liga? Não, né? No, No, nos quedamos en los años en- 90, más o menos. nos quedamos en Tumblr. Só tem, a gente só tem Tumblr. Ajá. E o WordPress, né? E o site de vocês? Sí, también. Aham. Vamos ver Sí. se. Oye, Nadia creo que no se va a poder unir Não? porque su celular no aguanta, pero podemos platicar nosotras, Uhum. podemos conversar nosotras. Sim. Sí. Vamos ver se ela. É, Ahí pelo a jeito mí, acho que. sí. A mí Hum, me parece como que él la está cargando, mas nunca termina de Mm. conectar. sim. Qué Ok, lindo, né? dice. Vamos aceitar um Instagram burrado. Gente, e primeiro de tudo, muito obrigada mesmo por aceitar essa entrevista com a gente. Estou muito feliz. E segundo, será um desafio para todos, porque eu não falo espanhol e vocês não falam português, eu A gente acho, no né? fala portugués. Então, acredito que vai ser uma experiência para todo mundo aqui, né? Sí. E muito Oye, obrigada mesmo. Desculpa? pues muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a Fabia también por conectarnos contigo, con ustedes. Sim, sim. Y ya, a mí me da pánico lo del idioma, pero está bonito también. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria muito que vocês se apresentassem a Liga também, né? O que é a Liga Tensa? Deixa eu Va, aceitar Ok, aqui. ¿arranco? arranca. Bueno. Yo soy Carolina Guerra, estoy en Montevideo, soy parte de la liga de la parte de la liga de Uruguay. La Liga Tensa es un colectivo que en realidad es un grupo de personas que investigan, que investigamos sobre las manifestaciones en contextos urbanos desde un punto de vista más bien coreográfico, como que el punto de entrada al estudio de las movilizaciones y las manifestaciones de calle en espacios urbanos es bien desde la mirada coreográfica. La liga, no, bueno, ahí capaz que Juanfran más histórico, podés hacer como de los años y eso, pero bueno, más o menos un poco lo que nos une es eso. Somos dos integrantes de Uruguay. En realidad yo me sumé a la liga un poco después de que comenzó a existir. Y somos dos uruguayas y tres compas de México. De Y México. una es Y, Juanfran. y un poco la liga surgió a partir de como un cierto momento como de cuestionamiento de nuestras prácticas artísticas, pues, o como de la ética de nuestras prácticas, por ahí, que tenía que ver con o sea, cuál es la función de lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por qué seguimos, no sé, haciendo obras para un teatro, para un museo encerrado, cuando afuera están pasando realmente las cosas, ¿no? En la calle. Y, y entonces,
como esta investigación fue un intento como de tratar de poner nuestras herramientas coreográficas, pues, o sea, como el conocimiento que hemos adquirido o producido desde la coreografía, como tratar de llevarlas a analizar lo que está pasando afuera o tratar de relacionarnos con lo de afuera. Por aí. Quando vocês dizem coreografia, tem relação com dança, tem relação com teatro, tem relação com o que exatamente? O que seria essa construção coreográfica? Pues pensamos la coreografía como en un sentido expandido, entre comillas, que quiere decir, para empezar, que podemos como conceptualmente distanciar la coreografía de la danza, como pensar que no necesariamente la danza implica coreografía y que no necesariamente la coreografía implica danza, y por lo tanto que la coreografía puede ser una manera de pensar, una forma de estudio, digamos, del movimiento en general. Es decir, de la forma en la que los cuerpos se relacionan con el tiempo y con el espacio. Y los cuerpos pueden ser cuerpos humanos, pero también pueden ser conceptos, pueden ser animales, pueden ser, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la coreografía es más como casi un lente, una perspectiva desde la cual uno puede ver el mundo y no tanto una disciplina artística, ¿no? Y nuestra idea es usar la coreografía, por lo menos desde en la Liga Tensa, no tanto desde el arte, aunque obviamente tenemos una relación muy estrecha con el arte, pero más como un poco pensando como si la coreografía fuera una rama de las ciencias sociales, de alguna manera. Sí, como que abreviando un poco eso sería como una especie de, como que yo coreografía también lo entendería como una especie de caja de herramientas y esas herramientas nos proveen una manera de mirar las cosas, como de distintas herramientas que nos ayudan a observar las cosas. Exacto. No, y otra cosa que quería sumarle un poco a lo último que dijo Juan Fran, es que como nosotros venimos del mundo del arte, digamos, o sea, un poco nuestras prácticas vienen de ahí, también un poco lo que hacemos es acercar desde el arte, acercarnos hacia la política y también un poco viceversa, como que venimos del mundo, o sea, no es una, justo hablábamos un poco de eso, no es una cosa que venimos de la militancia y nos vamos hacia el arte, sino un poco al revés. Como que acercamos el arte a la parte. Eu não entendi essa última frase. La última, que un poco lo que hacemos es acercar desde el arte a la política y dejar que se atraviesen. Ocupamos espacios del arte, nosotros en nuestra investigación en general siempre trabajamos desde ese lugar. Sim. E como vocês materializam esse atravessamento? Eu vi no site de vocês que tem várias ações, né? Que estão na rua, mas... Miles. É tanta coisa, né? Mas fala um pouquinho esse processo de atravessamento entre a arte, a política. Pues la principal práctica de nuestra investigación es la conversación y la entrevista, ¿no? Entonces nos acercamos mucho a la gente a hablar y a aprender de los demás, básicamente. O sea, gente como implicada de diferentes maneras en movimientos sociales, ¿no? Y en distintos tipos de movimientos sociales. Y, o sea, al fin de cuentas sí hacemos una labor también como de socialización de lo que hemos encontrado, pero
creo que el primer punto de encuentro, que es tal vez el que más nos interesa, es el de ir a los lugares y hablar con las personas y conocerlas y generar relaciones. Y también, idealmente, a conectar personas entre sí, ¿no? Como de, oye, ¿y ustedes no han oído de este otro grupo que también hace movilizaciones parecidas a las suyas? No sé qué, o sea, como jugar un poco a ese juego. Nos gusta mucho pensar que esa es una posibilidad, pues, Ujú. de la liga. Y luego están como, pues, la forma en la que utilizamos el espacio, o los espacios del arte para movernos, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada que fuimos a Uruguay, las de México, eh, conseguimos un espacio de residencia artística allá y un lugar de exposición. Y ese lugar de exposición lo transformamos un poco como en un sitio de encuentro para hablar de diferentes temas sobre como eh, pues los diferentes problemas que se estaban hablando en los activismos de Uruguay en ese momento, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú quieras decir algo, Caro. No, creo que más o menos eso, como ay, escucho un ruido raro, me distraje, un eco. No, creo que por ahí, sí, como acercar eso de manera directa con las personas, como juntarnos a hacer talleres. La muestra mismo es como un despliegue de toda esa información que también fue apareciendo a partir de los encuentros con personas. Es Ujú, una exposición, eh, como que creo que lo interesante en algún punto es justamente ese borde medio difuso entre si es arte o si es qué, porque muchas veces la muestra, sobre todo la exposición, generaba esa confusión también. ujú. Por, por lo menos en Montevideo la experiencia era bien espacio de arte contemporáneo, nosotros haciendo esta residencia y desplegando todo este material en un espacio de arte contemporáneo, pero a la vez generábamos charlas con personas de la militancia y de diferentes organizaciones, entonces era como medio eh, capaz que se borraba un poco ese límite y se cruzaba. Ujú. E pensando agora nesse contexto pandêmico, como vocês têm utilizado a rua, já que as ações de vocês são na rua, né? Tem essa conversa direta com a rua. Como vocês têm Ujú. utilizado ou En, pensado? sí, en principio nosotros no necesariamente ocupamos la calle como la rúa. No necesariamente a gente está na rua fazendo a investigação. Eh, de, de, de hecho, creo que no tanto, pero sí estamos en relación todo el tiempo con eso, ¿no? Eh, Al principio, en la explosión de la pandemia, digamos, el año pasado, obviamente, enseguida empezamos como a poner el foco en qué estaba pasando con todo esto del aislamiento y cómo las movilizaciones o manifestaciones se podían seguir dando o no, dependiendo de la región. Y cuando sucedían, cómo era que sucedían. Estaba como observando más los cambios en el tipo de manifestaciones que aparecían. Me perdí un poco el hilo de a dónde quería llegar. Pero en realidad nos hemos dado cuenta, estábamos hablando hace ratito, ahorita que te acuerdes, me Eu não callas. entendi, Juan. Não entendi a sua frase. Ah, ¿quieres retomar o No, no, Perfeito. caramba? Não, Va, voy. vos. Ok, no, que hace rato estábamos hablando, o bueno, tuvimos una conversación entre las otras miembros de la liga que no están hoy. Y algo que se hablaba es que en realidad ha habido, como la primera idea fue que, no, que se iban a cancelar, que se iba a cancelar la calle, ¿no? Y de alguna manera se ha intentado o ha pasado en ciertos espacios, pero las manifestaciones no han parado, ¿no? O sea, en México ha habido un montón,
El 8M fue bastante fuerte, por ejemplo, que es como de los últimos. En Chile el año pasado, en un momento pico de la, como de la, eh, como de guardarse en las casas, hubo manifestaciones súper fuertes y es muy interesante ver también cómo, eh, por un lado hay una necesidad de efectivamente mantener distancia para cuidarse, para cuidarnos del contagio, y por otro lado esa necesidad se militariza, digamos, ¿no? O se utiliza de parte de los gobiernos para justificar cualquier tipo de represión. O sea, ha habido un montón de muertos por la policía por salir a la calle, que es como abiertamente antilógico, pues, ¿no? En México el año pasado hubo un chico al principio de la cuarentena en la ciudad de Guadalajara que mataron unos policías porque no tenía tapabocas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y pues Sí, nada, o sea, como, como, perdón, perdón, perdón. vas. No, 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 vas. No, iba a agregar a sumar algo a eso que venías diciendo de cómo la represión de alguna manera ahora está justificada y entonces es socialmente mucho más aceptada también. Entonces ahí hay un peligro, como, como que es un arma medio de doble filo esto del nos cuidamos, pero bueno, para cuidarte tengo que pegarle un tiro a la persona que salió a la calle, entonces de repente es un poco más aceptado que en otros momentos, entonces se justifica mucho más. Ujú. Pero por otro lado, tener la cara tapada en la calle te protege de algunas cosas también, ¿no? Sí. Entonces, si en algún momento se había prohibido cubrirse la cara en las manifestaciones, ahora es obligatorio y entonces eso beneficia a los manifestantes. O sea, no sé, como que no lo hemos pensado tan a profundidad porque además pues es algo en lo que estamos metidos, ¿no? Que está Ujú. pasando ahorita y que es difícil de entender, pero tiene un montón de aristas. Sí. Sí, estas cosas aparecieron el año pasado, no me acuerdo bien en qué mes fue que escribimos algo sobre esto, sobre y ahora qué con las movilizaciones y la pandemia, y hablábamos un poco de estas cuestiones de cómo ahora se acepta la cara tapada, cómo cambia este lugar de lo que lo aceptado y lo no aceptado de repente con la pandemia, o lo justificado o no justificado. Em, pero sí, hay muchas cosas que todavía siguen eh, transformándose y haciéndose, entonces todavía estamos como todo el tiempo leyendo qué es lo que está pasando y sin todavía entender del todo, capaz. Não entendi. Que Desculpa. todavía, ay no, que a gente ainda está a procesar toda a informação da pandemia, porque ainda a coisa sigue acontecendo, então ainda acho que no tenemos tanta claridad de qué es lo que está Uhum, pasando, qué es lo que cambió. sim. E agora eu entendi. Agora eu entendi. E pensando como vocês veem o trabalho de vocês dentro de um contexto feminista, né? Quais são as transformações que o trabalho de vocês fazem dentro desse contexto político feminista? ¿Voy, vas? Vas. Voy. Eh, en verdad, estábamos conversando también con las otras integrantes sobre el tema feminismo, que la Liga Tensa no necesariamente estudia. Tá bem baixo o seu áudio, ficou de repente baixo para mim. A ver, porque acho que Ahí mi bien. auricular no funciona muy bien. Lo que estaba diciendo es que a gente, en la Liga Tensa, a gente no estudia os movimientos en particular, sino que las movilizaciones en general. Entonces, no necesariamente hemos hecho un estudio sobre los feminismos en particular,
pero sí, claramente que como es parte de las organizaciones sociales y de las manifestaciones, claramente algunas cosas hemos podido observar y también porque la Liga también, los integrantes de la Liga también están dentro de los movimientos feministas, entonces obviamente hay cosas que podemos darnos cuenta. Pero me parecía que era importante, nos parecía que era importante también aclarar que, bueno, que no tenemos en particular estudiado el movimiento feminista como en ningún punto, pero sí tenemos algunas. Tá baixo o áudio. Tá bem baixo. Sí, se fue poquito el Mierda, audio. Pero mierda. hemos visto dentro de esto, o sea, como eso, tratamos de ver como muchos movimientos distintos y el movimiento feminista obviamente es un movimiento pues muy importante y que ha traído además un montón como de, le ha dado muchas vueltas a las formas de protesta, ¿no? Y, y es desde ahí también que lo hemos pensado mucho. Algo que nos ha resonado un montón, por ejemplo, es como la forma en la que protestas más tradicionales tienden a como a tener un objetivo muy claro y muy central, pues, que puede ser como la petición de algo en específico hacia el gobierno o hacia alguien en particular y tienden a ser más frontales y que el movimiento feminista, o bueno, muchas de las luchas dentro del feminismo, algunas son frontales, pero algunas son más discusiones internas, digamos, ¿no? Es decir, que el movimiento se habla a sí mismo, independientemente de que también le pueda hablar a otros interlocutores. Y eso tiene eh, pues repercusiones muy interesantes, incluso en la forma misma en la que se organizan los cuerpos en una manifestación, ¿no? Que de pronto no necesariamente son solo columnas, sino también círculos, por ejemplo, ¿no? Que parece como muy esquemático decirlo así, estrictamente desde la forma, pero esa forma tiene una repercusión en la producción de discurso. Eh, Travou. ¿Ahí me escuchan? Travou um Sí, pouco. Você travou se trabó a un imagem? poco. Se trabó, pero nos escuchamos. Sí, Sim. Voltando. Y bueno, como ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? como que muchas veces el movimiento feminista las organizaciones feministas se movilizan no para, o sea, haciendo como un resumen, no para un otro, no para un hacia afuera, sino para un hacia adentro. Ya sea para hacer un duelo, como para hacer un ritual de sanación por determinada cuestión, o para simplemente formarnos como feministas en la calle. Como que es bien particular eso, observamos de los feminismos, aunque hay otros movimientos que también tienen este tipo de prácticas de manifestación, como que creemos que es algo particular, sí, de los feminismos. Y E outro... luego, Hã? no, Desculpa. que también, que hay otro, como el lado oscuro, digamos, que es como el fortalecimiento del movimiento TERF en muchas partes del mundo, que también ha generado como una división, ¿no? Muy fuerte y, y Sí, que que no aparte sabemos qué repercusiones puede tener. Vas, vas. no, y que se suma a la ola neofascista que hay en Latinoamérica y se mezcla un poco como entre la represión, la surf, como que hay toda una cosa medio radical para este lado, que también está afectando bastante el movimiento feminista. Ficou muito baixo a última frase. Eu não entendi muito bem. Tá.
No, que conjunción entre la ola TERF que está viendo y que reconocemos en Latinoamérica con los gobiernos y ascensos de la ultraderecha o del neofascismo en Latinoamérica, esa conjunción creemos que está afectando muy directamente a los movimientos feministas, como que se entretejen esas dos cosas un poco en algunos lugares que hacen que esté habiendo como, sí, como ciertas divisiones o ciertas confusiones también incluso, creo. Ujú. E pensando nessas questões tudo na minha colinha, gente, só minha relação das perguntas. E pensando nessa questão você pontuou dessa questão do feminismo na rua, você pontuou isso. E como funciona na prática, entre aspas, assim, né? Como são as ações de vocês que têm essa relação com o feminismo e com a rua também? ¿Cómo son que, disculpa, no entendí muy bien la... É que você falou... Ah, desculpa. Você pontuou das relações do feminismo com a rua e como é que vocês trabalham com essas ações do feminismo e na rua, como é que vocês dialogam esse feminismo e a rua, que é de extrema importância, né, fazer esse diálogo, ainda mais com as pessoas que vocês fazem essas conexões. Ficou claro? Sí. ¿Entendiste, Juan Fran? Como cómo es esa, de alguna No. manera, diálogo entre la calle y los feminismos y cómo es que nosotros observamos esas acciones, ¿no? De los feminismos. A ver. Claro, como nunca entramos directamente, o sea, como nosotros nunca pensamos en, bueno, vamos a estudiar los feminismos en la calle, de repente no hay un pensamiento tan sobre eso en particular. Uhum. Pero sí hemos entrado a los feminismos en diferentes, desde Se trabó. diferentes, mierda, ahí, Foi? a ver, intenten, Foi. ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Está, me perdí un poco. No, que le hemos entrado, como que hemos entrado desde distintas aristas, como por ejemplo cuando estudiamos más el duelo en las manifestaciones, entonces ahí observamos como los diferentes rituales de duelo que tienen los feminismos, por ejemplo, en Uruguay tienen en Uruguay existe una movilización, una manifestación de rúa, de calle, que se faz cada vez que acontece un feminicidio, que a gente llama de alertas feministas contra la violencia patriarcal. Entonces, siempre acontecen de una misma manera, es como un ritual en el que solamente, como que el fin, de alguna manera, es duelar juntes un poco, además de claramente visibilizar que hubo un feminicidio también, pero también tiene algo muy de eso para adentro. O eso, por ejemplo, lo traemos cuando hablamos de duelo, pero también podemos hablar, no sé, de otras, desde otros lugares de repente, también podemos haber entrado al feminismo. Me perdí un poco ahí, me distraje y me perdí. Me quedo pensando ahí. Si querés un poco y yo no sé si tenés algo para decir. Sí. Pues mucho lo pensamos también
a partir de nuestras propias experiencias, ¿no? Yo soy, digamos, el único hombre dentro de la Liga Tensa y entonces mi experiencia con el feminismo es más de segundo nivel, digamos. No estoy involucrado directamente en algún movimiento feminista, pero todas mis amigas sí, ¿no? Y todas las otras participantes de la Liga Tensa también. No, siempre es difícil desde una posición de hombre hablar en público de feminismo, ¿no? Sí, cállate. Pero, No. sí. No, es una broma. Pero pues es un tema que es muy central porque, o sea, porque la movilización feminista en la calle ha modificado, creo, la posibilidad de la protesta en general, incluso para otros grupos que están bastante distantes, ¿no? En México, por ejemplo, en los últimos 2 años, yo creo, se ha radicalizado mucho el movimiento, o bueno, algunas partes o algunos grupos feministas se han radicalizado y esa radicalización se ha extendido también. Y ha habido como acciones como violentas de destrucción de mobiliario público o incluso como de destrucción de edificios de la policía que eran impensables antes, ¿no? Y que solamente un movimiento como con esa fuerza organizacional, con esa claridad discursiva y con ese empuje y con esa legitimidad también, ¿no? Porque de lo que están hablando es de una serie de cosas que son absolutamente innegables, ¿no? O sea, feminicidios y violaciones terribles que están a lo largo y ancho del país, ¿no? Como solo desde ahí es que se pudo llegar a ese nivel como de enfrentamiento con las fuerzas de la policía o como del orden, ¿no? Por ejemplo. Y eso es algo que inevitablemente cambia todo el panorama, ¿no? Y Sí, está muy cabrón. sí, sí. Sí, sumado a eso también como que creo que los feminismos de alguna manera se permiten pensar otras maneras de movilizarse, como que los feminismos son de esos movimientos que crean, que se permiten imaginar otras maneras. Como que si pienso, por ejemplo, en el movimiento obrero en Uruguay, obviamente hay cosas que nunca van a pasar en una movilización. Obreiro Los trabajadores, por ejemplo. Obrero. sí. Tá, como que más o menos a coisa es cuasi tradicional, como muy... Y los feminismos Sindicatos, siempre encuentran... estructura. Exacto, y jerárquicos, como que los feminismos siempre encuentran otras maneras de manifestarse, de movilizarse, y como que siempre está muy relacionado, creo yo, a la creación, como a crear otras formas y a la creatividad incluso. Como que eso observo yo que es bien particular y que sobre todo también ahora en pandemia apareció mucho eso, esa capacidad de los movimientos feministas. También se profundizó, creo yo, y de eso también lo hablábamos hoy, todo lo que es el hacia adentro de los movimientos feministas, como el tejer redes entre mujeres y disidencias, el sostenernos, el visibilizar la precarización de las mujeres en pandemia, de cómo se profundizó la precariedad y la precarización. Y como que eso creo que también es una capacidad que tienen los feminismos de estar todo el tiempo viendo y creando redes, etcétera, como sosteniéndonos a la vez que nos manifestamos y nos movilizamos de la manera que podamos hacia una afuera, digamos. E retomando assim um pouquinho uma fala anterior, como vocês acham
como vocês acham que a arte, a política se entrelaçam assim? Né? Quais são os entrelaçamentos? Quais são as conexões entre a arte e a política? E pensando no contexto social, como elas impactam, né, na sociedade? E aí, dentro do trabalho de vocês, eu acredito que vocês eu acredito que vocês consigam ver de uma forma mais próxima, né, como é esse impacto. Então, para vocês, como é esse impacto? Como chega o impacto entre a política e a arte? E pensando em todas essas questões do feminismo e outras, não só o feminismo, né, mas e outras lutas, mas quais são esses impactos e entrelaçamentos, assim? E como vocês enxergam isso? Pues es un tema muy complicado porque el arte político está de moda desde hace mucho, ¿no? Y entonces Está, es muy fácil está de na moda, moda? ¿no? Ajá. É, En el tá. mundo del arte, pues, ¿no? Como la moda es hablar de política. Y entonces eso hace también que se gentrifique, digamos, lo político en el arte, ¿no? Que pierda su potencia política por ser político y estar de moda, digamos. Y creo que eso, nosotros lo pensamos seguro de muchas maneras distintas, pero a mí se me ocurren dos ahorita. Una es tratar de como ubicarnos un poco como parásitos de como de los espacios del arte y tratar como de llevar o sea, aprovecharlos para movernos y tratar como de utilizar su infraestructura para hacer otras cosas que en realidad no tienen que ver estrictamente con el arte, ¿no? Como abrir la sala de una galería como espacio de organización para un grupo de algo, por ejemplo, ¿no? O para que gente de distintas militancias se conozca entre sí, o ese tipo de cosas que hemos hecho que nos interesan mucho. Y la otra es como pensar que, como tratar de modificar, para mí por lo menos, la forma en la que pienso que el arte tendría que ser. Y creo que mucho tiempo hemos tenido la idea como de el arte como algo que tiene un lugar muy importante dentro del mundo y que tendría que ser como una especie de faro o como una luz muy fuerte que alumbra a los demás, ¿no? Y creo que esto es un gran problema porque hace una jerarquía de conocimientos, ¿no? O nos hace creer a los artistas que somos superiores en inteligencia o en algo, o en espíritu, no sé. Y esto es muy problemático. Y a mí lo que me interesa más bien es pensar que el arte tiene un lugar importante en la política y en la sociedad, como la cocinada o caminar o discutir o salir a manifestarse o en realidad como cualquier otra pues de las piezas que componen nuestra vida social y política. Y entonces, si pensamos el arte desde ahí, pues no es que el arte tenga que transformar a la sociedad, sino que tiene que pues ser consciente de dónde existe y ensamblarse con eso y también pues irse transformando junto con los cambios políticos que se necesitan empujar, digamos, ¿no? Entonces, el arte es una herramienta como muchas otras de acción política, pero no es la que va a venir a decirnos por dónde ni nada, ¿no? Y tiene que acompañar. Y ese es su trabajo. Ujú. Sí, también pienso, sumado a todo esto que dijo Juanfran, que acompaño plenamente. ¿Se escucha bien? Sim. Sí. Como en esto que hablaba hoy más temprano de borrar
los límites de alguna cosa, es también el borrar el límite entre arte y política, no para que todo sea un todo, sino como, bueno, yo desde el arte, como mi cuerpo politizado está habitando en el arte, pero no es que voy a hacer una obra sobre política con mi cuerpo totalmente despolitizado por otro lado, ¿no? Es como, es una cosa que se mezcla, entonces ahí como que creo que un poco en eso, habitar esos dos espacios y mezclarlos y provocar esa mezcla, como en estos cruces que dice Juanfran de habilitar el espacio de la exposición para que se junte el sindicato de cualquiera para que organicen una movilización, o invitar a ese espacio a hacer una charla sobre política, movilizaciones o lo que sea. Como dejar de poner, como separar para poder politizar. Essa questão de separar a arte e a política, eu acredito que seja um olhar muito ocidentalizado, né? Onde a gente precisa separar as coisas, né? Separar a cabeça do corpo como se não fosse uma coisa só. E aí, quando vocês falam desse entrelaçamento, eu acho muito interessante, assim. Eu confesso que eu não conhecia o trabalho de vocês e aí eu fui pesquisar, né? E eu vi que vocês conseguem muito no trabalho trazer esse entrelaçamento. E... Tá entendendo? E eu acredito que isso é muito urgente, né? Pensar nessa visão não ocidental, que a arte ela faz parte da política porque nós somos seres políticos, então não tem como desassociar. E, Juan, quando você fala sobre a política estar na moda, o que é exatamente, assim? O que é isso exatamente? ¿Cómo así? ¿Qué moda? Pues siento que desde hace muchos años, como unos, no sé, 20, supongo, no estoy seguro bien. No entendí. Bueno, el arte como con temas políticos, el arte que habla de opresión o de dolor o de comunidades apartadas como del espacio de discusión o etcétera, ha tomado como un lugar muy principal en los museos, por ejemplo, ¿no? O sea, en los museos famosos, como en los espacios grandes y ricos del arte, se habla de esas cosas. Y es muy fuerte, pues, o sea, es muy fuerte entrar, no sé, al MoMA y ver una exposición sobre la pobreza de los barrios periféricos de la Ciudad de México, ¿no? Porque, o sea, por poner un ejemplo inventado, pero no tan lejos de la realidad, como que esa gente que está siendo fotografiada, por ejemplo, para esa exposición del MoMA, nunca va a tener el dinero que se gastaron en los taxis, ¿no? O sea, hay una extracción como de capital de artístico de la opresión, que es lo que está como operando mucho en el mundo del arte. Y se ha criticado mucho también, pues, ¿no? Y hay gente que lo está pensando desde otros lugares. Pero el mundo del arte, no solo el mundo del arte, el mercado del arte, que es esa máquina gigantesca que va consumiendo todo, ¿no? De pronto se interesó en los pobres y los puso de moda, pero no a ellos, sino a cómo extraerles a ellos una imagen bonita. Por decirlo de una manera ridícula, es un poco más complicado, ¿no? Pero a eso me refiero, pues. Y entonces, cuando uno trata de pensar como en hacer arte político,
es muy fácil caer ahí, ¿no? Es muy fácil solo estetizar un problema político en vez de entrarle al problema, que es lo que decía Caro, ¿no? Que no puedes separar como tu tema, digamos, de tu manera de actuar. O no puedes solo hacer una obra sobre esto, pero que no tenga nada que ver con esto, ¿no? Que lo más importante, pues, de esa relación entre arte y política, que creo que también es lo que tú decías, es que no se puede separar, que es las formas de hacer, ¿no? Más, y las formas de proceder con la gente y las formas de mover ese trabajo, como todo eso, todo el mecanismo detrás, pues, o adentro, es lo que en realidad es político del arte que estás haciendo, más allá de las fotos que tomaste o... ¿Me explico? Sim. Sí, compreendi. Pero a veces es más claro, más fácil de ver para uno mismo como artista, pues, y a veces es más difícil. Y hay como a veces líneas muy borrosas que no sabes bien qué estás haciendo mal, pero sabes que algo lo estás haciendo muy mal. O no sé. E eu acredito que seja isso. Acredito que seja isso. É isso, então eu só tenho a agradecer pela conversa, pela entrevista, agradecer as considerações. Muito obrigada. Obrigada Muchas mesmo. gracias a ti. Muchas E gracias você, a ustedes y también por estar haciendo el Mulheres na Través, que na está travessa. buenísimo. Sí, está súper Sim, bonito. sim. E é isso. Alguma consideração final de vocês? Algo mais a acrescentar, falar? Acho que não. Pues los libritos, ¿no? Pues sí. Sí, sí. A gente está trabajando en unas Pues publicaciones. estamos Contale, ahora contale. haciendo unos libros. Ay, creo que se Aham. trabó. Ahí. Foi? Vocês estão ¿Se fazendo trabó, uns Juan? livros? Es que se cortó. Sí, Dale, basta, dale. Caro. Mejor. Ah, bueno, Bueno, si nada, iba a quieres. decir lo mismo. Que Ah, estamos en este momento, nuestro plan ahora es hacer unas publicaciones, escribir unos librillos, que es como un otro modo de salida de nuestra investigación que encontramos. La idea es como otra manera de compartir la información que venimos recopilando y generando. Entonces, estamos en este momento, yo no estoy escribiendo, pero el resto de la liga sí, escribiendo los primeros 4 de, ¿cuántos eran? Como 10. como 12. Ajá. Y bueno, nada, en este momento estamos en eso y el plan es que en cualquier momento pueda haber por lo menos estos primeros 4 que están relacionados con 4, a ver, ¿cómo serían estos títulos? Como 4 líneas distintas de la manifestación, ¿no? O 4 formas de aproximarse. Una es el tiempo, otra es la imaginación, otra es la situación y la percepción, y la otra es la violencia. Y entonces son 4 como fanzines o libros chiquitos que vamos a hacer y luego se los mandamos. Nice. E aí, para ter acesso aos livros, como a gente vai saber, assim? Onde vai ser o acesso? Onde vocês vão vender? Vai ser venda? Vai ser... No sabemos. Creo que vamos a regalar y vender, ¿no? Ah, sim. Ajá. Eu acho que tal vez a gente fica, tipo, que os libros fican, o fanzines fican como en PDF, tal vez virtual, y también como, ainda no tenemos muy asegurado
o formato, pero acho que vai ser. Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Chao, E até chao. logo. Até mais. Gracias.